corresponde ver la segunda parte de lo que es la investigación. Tenemos que en esta parte vamos a abordar los tipos de investigación. Según la primera de ellas, según la naturaleza de los objetivos, tenemos la primera, que es la investigación exploratoria. Esta consiste en examinar una situación sobre la que hay poca información o no ha sido abordada completamente. Entonces, ¿qué hace acá? El investigador toma como referencia trabajos que ya se hayan realizado, pero que de alguna manera faltaron aspectos a considerar. Y ese es el punto de partida para esa nueva investigación llamada exploratoria. La segunda de ellas es la investigación descriptiva. En esta investigación, como lo indica su nombre, el propósito es describir una realidad, describir una situación, describir un problema. En este caso, el investigador no se encuentra inmerso, no participa, no cambia, no modifica ninguno de los aspectos que puedan ocasionar la situación objeto de estudio. Por eso se llama descriptiva. Tenemos la tercera, la investigación analítica. Es aquella en la que se precisan tanto las relaciones existentes entre los elementos que conforman una situación en estudio como las interconexiones entre estos. El resultado de esta investigación es precisar con detalles lo que no se puede observar con los tipos de investigaciones como la descriptiva y la exploratoria. Aquí sí vamos al detalle, qué es lo que está pasando en X situación. Tenemos la investigación comparativa. Se realiza con dos o más grupos. El objeto es compararlos a fin de obtener semejanzas y diferencias existentes entre estos. Todo ello sobre la base de una situación a investigar. Es decir, de qué manera uno u otro grupo puede verse afectado por alguna situación problemática. La investigación correlacional tiene como objeto medir el grado de relación que hay entre dos o más conceptos o variables a estudiar. La investigación explicativa esta investigación intenta encontrar las causas, las razones, los procesos o condiciones que originan y mantienen una situación. Los diseños de esta investigación utilizados en estos estudios son cuasi experimentales, experimentales y no experimentales. Aquí el investigador pudiera tomar parte, cuando se trata de una investigación experimental, toma parte de la misma porque necesita manipular variables, tanto en la experimental como en la cuasi experimental. Y de esa manipulación de variables, es decir, cuando hablamos de variables, algo que cambia en el tiempo y que ejerce una influencia en otros aspectos. Entonces, o una se ve influenciada, una ejerce influencia y otra se puede ver influenciada. Entonces, cuando hablamos de que estas investigaciones, la experimental, se manejan variables, se manipulan variables, y en la cuasi experimental va más que todo, hay una cierta manipulación de alguna variable, pero va enfocada hacia la parte social, estudio de grupos. Ahora, según la metodología o según de dónde proviene la investigación que se va a realizar, podemos ver entonces aquí el primer tipo de ello, la investigación documental. Se realiza para ampliar, se realiza para profundizar el conocimiento de los acontecimientos, cuya fuente de información se encuentra obviamente contenida en libros, revistas, todo aquello que se considere un documento, películas, internet, etc. El estudio de campo consiste en la recolección de los datos directamente donde sucede, donde se da la investigación. O sea, si yo necesito investigar a un grupo, hacer un trabajo de investigación con un grupo de estudiantes de primer grado, debo ir a recoger la información
directamente a la escuela donde voy a estudiar ese grupo. Entonces por eso se llama de campo. No es que yo con esta investigación voy al campo a investigar, no, se trata de recoger la información in situ, en el sitio donde se va a realizar el estudio. Por eso se llama de campo. Puede ser de tipo exploratorio, también sirve de apoyo para estudios descriptivos, interpretativos, ex post facto, etc. Según su metodología tenemos también la investigación no experimental. Hay ausencia de manipulación, fíjense la diferencia de esta con respecto a las anteriores, hay ausencia de manipulación de variables, tal como ocurre en la investigación experimental. O sea, que hay una diferencia notoria. Si yo digo que no es experimental, ya sé de antemano que no hay manipulación de variables. ¿Okay? Ejemplo, en las investigaciones descriptivas, ya lo expliqué, en las que solamente se describen las características y no intervengo como investigador. Solamente presento la realidad, presento los resultados y llego hasta allí. Hay otros tipos de investigación que a través del material que corresponde pasarles a ustedes por Moodle, ustedes van a ver más detallado, ¿okay? Para efecto de resumen de la clase, se las detallo acá. Según la metodología, está la correlacional, está la experimental, la cuasi experimental. Ahora vemos ya de algún tipo de investigación que tienen un nombre muy particular. Son investigaciones que, dependiendo de los resultados que nosotros queramos obtener, podemos ir por esta vía. Por ejemplo, el primero de ellos es el proyecto factible. ¿En qué consiste? Bueno, el proyecto factible consiste en un modelo operativo, un modelo viable que nos puede ayudar a resolver un problema de tipo práctico, o para responder de un ente específico, bien sea un sector agropecuario, industrial, infraestructura, a nivel de economía, a nivel de educación, a nivel de salud. En este tipo de investigación lleva una metodología diferente a lo que es la parte experimental, diferente a lo que es la parte descriptiva, etc. Esto se hace por fases. Más adelante en su momento se les va a explicar cómo se hace un proyecto factible. Y otra diferencia notoria que hay en ellos es que el investigador tiene la potestad de ejecutarlo. O sea, yo propongo que el problema, por decir algún ejemplo, el problema que existe a nivel educativo es la falta de nutrición de los estudiantes de primer año. Tienen deficiencia en la nutrición. Bueno, yo puedo hacer un plan de nutrición especial para ellos, indicar el nivel de consumo de proteínas, carbohidratos y todos estos alimentos a ese grupo de estudiantes. Puedo hacer el diseño, ¿verdad? Y dejarlo hasta allí. Eso sería mi investigación como proyecto factible. Luego, ese proyecto que yo inicié puede servir para futuras investigaciones. Es decir, alguno de ustedes puede tomar ese estudio previo, ese proyecto factible que dejó todas las bases sentadas para su ejecución. Entonces ustedes o tú mismo pudieras agarrarlo y decir, bueno, yo voy a partir de este proyecto voy a ejecutarlo y voy a ver y voy a compararlo qué tan eficiente puede ser para lograr que los estudiantes que consuman estos alimentos tengan mejor rendimiento académico, por decir un ejemplo. Entonces ahí tú estás tomando como base un proyecto factible que le estás dando una continuidad. Y esa es la gran ventaja que tiene este proyecto. El investigador puede decidir ejecutarlo, llevarlo a término, o puede dejar las bases sentadas para que otros investigadores lo tomen como parte de su investigación, como inicio de una nueva investigación. Proyecto especial o tecnológico. Estos son los proyectos más interesantes que existen porque ellos generan un producto ya elaborado, y ese producto ya elaborado
Puede ser un software, puede ser un juego, puede ser un manual, puede ser cualquier prototipo que usted quiera realizar y que genere algún provecho para la sociedad. Entonces, estos proyectos de este tipo llevan ese nombre, proyecto especial o tecnológico. Pudiera de alguna manera decir, bueno, retomando la clase anterior, pudiéramos pensar en que, bueno, yo quiero hacer un dron, pero resulta que en vez de ser de modelo de hélice, lo quiero diseñar a modelo de turbina, por ejemplo. Entonces, tú enfocas tu trabajo en ese tipo de investigación, automáticamente enfocaría en este tipo de un proyecto especial o tecnológico. Y el proyecto social, la misma palabra nos dice que va relacionado directamente a detectar necesidades dentro de la sociedad, detectarlas y ayudar a que se ejecuten los pasos para solventarlas. Ejemplos de esto, bueno, pudiera ser hasta en tu propia comunidad, un problema que tenga relacionado con servicios públicos, un problema que tenga relacionado con seguridad, un problema que tenga relacionado con falta de actividades deportivas, etc. Y esto te permite llevar a ejecución de un plan que va a solventar un problema en la comunidad. Bueno, estimados estudiantes, con esto concluimos esta segunda parte de la clase. Éxito.